Continuemos leyendo los siguientes capítulos de esta maravillosa obra de arte. Comencemos. Capítulo 7, parte 2. La noche de la fiesta de doña Carmen, nadie llamó a la puerta de la casa de la Luchi y los balcones del saloncito rojo permanecieron cerrados. Las muchachas reunidas en la cocina tenían el aire inútil que tienen los despojos tirados en los basureros. En noches así la certeza de su fealdad las volvía rencorosas. No querían verse las unas a las otras. Se parecían demasiado. Los mismos cabellos revueltos y los mismos labios obtusos, agobiadas por el desaliño, comían sus tacos con desgano y hacían alusiones obscenas. Van a ver. Sentada en el suelo con la bata abierta, la Taconcitos comía parsimoniosa con su tortilla y decía una y otra vez la misma frase. «¡Cállate ya!», le contestaron las otras impacientes. «Ya se está amontonando la desdicha». «Ya van a ver», repitió. «No vamos a ver nada», le contestó Úrsula dándole un empellón. «Les digo que le van a ver la cara a la desdicha», repitió la Taconcitos y se arrinconó sombría junto al fogón, mirando las brasas como si leyera en ellas las desgracias que anunciaba. «Estás borracha», dijo Úrsula. Las demás la miraron con desprecio y continuaron comiendo aburridas. A las 10 de la noche entró la Lucha en la cocina. La Taconcitos no se movió, ni siquiera se dignó a mirarla. Sabía lo que iba a oír. «Arréglense. Miren qué caras tienen», ordenó la patrona mirándolas con disgusto. Las mujeres se alisaron los cabellos, algunas limpiándose la boca con el dorso de la mano. Siguieron inertes. ¿Para quién o para qué iban a arreglarse? ¿No quieren recibir la bendición?, preguntó la Lucha. Las muchachas se agitaron, algunas se pusieron de pie, otras se echaron a reír. Se los dije que se estaba amontonando la desgracia, repitió la Taconcitos sin cambiar de postura. ¡Ave de mal güero! La mujer lanzó un salivazo a las brasas y este salió convertido en múltiples chispitas. Vengan, dijo la Lucha sin más explicación. Las cuscas la siguieron hacia el cuarto de Juan Cariño. La Lucha entró cerrando la puerta tras de sí. Al cabo de unos minutos volvió a salir. Pueden pasar. Asustadas por su tono de voz, las mujeres entraron de puntillas y se encontraron con el padre Beltrán sentado en el borde de la cama, vestido con la levita y el pantalón rayado de Juan Cariño, mientras el señor presidente, de pie junto al sacerdote, vestía su sotana y parecía muy afligido en su nuevo atuendo. Las mujeres se quedaron aturdidas por la sorpresa. Algunas muy devotas se pusieron de rodillas, otras se taparon la boca para evitar la risa que les produjo la vista de los dos personajes disfrazados. La Taconcitos, desde la puerta, miró por encima de las cabezas de sus compañeros y exclamó: «Ya lo sabía. ¿No se los dije? Yo lo vi entrar». «¿Qué estás murmurando?», dijo la Luchi, enfadada. «Yo lo vi entrar. Juan Cariño entró 2 veces, pero la primera vez era el padre vestido con la ropa del señor presidente. Entonces saliste tú con el bulto de ropa y se lo llevaste a casa de Dorotea, en donde te esperaba el señor presidente, que se vistió y se vino, y tú te trajiste la sotana del padre. ¿Te acuerdas? Fue la misma noche que le dieron la pedriza a don Roque. ¿Quién sabe desde cuándo estaría así el padre escondido en la casa de Dorotea? Así fue. No había lugar para don Roque y para mí. Él estaba muy mal herido y yo tenía que irme. Si no hubiera sido por mis amigos, hace ya mucho estaría fusilado, aceptó el padre. Juan Cariño bajó los ojos con modestia y el padre Beltrán se echó a reír alegremente. Las muchachas lo imitaron y el cuarto del señor presidente se animó con comentarios y risas. Ellos buscándolo. «Padre, y usted aquí bien guardadita». No me dejaban dormir, con sus gritos. Son muy escandalosos. La Luchi cerca de la puerta miraba con tristeza al sacerdote. «¿Qué vale la vida de una puta?», se dijo con amargura. Y de puntillas salió de la habitación y cruzó la casa a oscuras. Las voces se apagaron y se encontró sola atravesando habitaciones vacías. Siempre supe que me iban a asesinar, y sintió que la lengua se le enfriaba. ¿Y si la muerte fuera a saber que nos van a asesinar a oscuras? «Luz Alfaro, tu vida no vale nada», pronunció su nombre en voz alta para ahuyentar un pensamiento que iba tomando cuerpo muy adentro de ella misma. Si moría esa noche, solo ella sabría el horror de su muerte y el horror de su vida frente al asesino que la acechaba desde el rincón más remoto de su memoria. Se detuvo en el zaguán oscuro y lloró unos minutos. Luego abrió la puerta y espió la calle. Tenía que esperar la señal para la partida del padre Beltrán. La calle estaba quieta, inmóvil en las sombras de los nopales de las aceras de enfrente. La Luchi estaba cansada de esperar. ¿Qué esperaba sino ese momento atroz que no llegaba nunca? «Dios mío, quítame el miedo ya y dame reposo». En ese momento se perfiló cerca de la sombra de los nopales la silueta alta y corpulenta de don Roque, que hizo una señal y se quedó quieta. La Luchi contestó a la señal, tornó a la puerta y volvió a la habitación. Al verla, las muchachas se dejaron de reír. «Padre, ya espera don Roque. Los Moncada están en las cruces». Sus palabras sonaron graves.
El padre Beltrán dejó de reír y se puso muy pálido. Vamos, dijo Juan Cariño y tomó al sacerdote por el brazo. El padre y el loco salieron del cuarto seguidos por la Luchi y las mujeres. Al llegar al vestíbulo, el sacerdote se volvió a las muchachas. Recen por mí y por las almas que esta noche arriesgan su vida por la mía. La Luchi y Juan Cariño se arrodillaron. El padre los bendijo. Padre, don Roque irá adelante para abrir camino. Váyase pegadito a las paredes y al menor ruido se regresa. Todos escucharon las palabras de la Luchi con respeto y ella decidió abrir la puerta. Yo voy 2 minutos después de usted para cuidarle la espalda, pero no hay peligro. Sin una palabra más el padre Beltrán se escurrió a las calles. De fuera no llegaba ruido alguno. Las mujeres asustadas no respiraban. Les parecía que acababan de entregar al sacerdote a la muerte. La Luchi esperó unos minutos, se persignó y sin volverse salió de su casa. Juan Cariño cerró la puerta y se sentó en el suelo con el oído pegado a la rendija para oír los pasos rápidos de la mujer que se alejaban sobre las piedras. «Apaguen ese quinqué», ordenó en voz muy baja. Las mujeres la apagaron de un soplo y se acurrucaron alrededor del loco. La noche estaba quieta. El zaguán a oscuras, una tristeza infinita descendía sobre el grupo agazapada en el vestíbulo. Fue Juan Cariño el que rompió el silencio en voz muy baja. Don Roque va abriendo el camino de las sombras. La Luchi le guarda las espaldas. En medio el padre, luminoso como un cirio. Dentro de media hora su luz bendita estará con los Moncada y al amanecer, en la sierra, iluminará el valle en las manos de Habacuc, el gran guerrero. Juan Cariño cortó su relato. Fascinadas por su voz, las mujeres se olvidaron del miedo. Después de unos minutos, el loco bajando aún más la voz continuó. El general Francisco Rosas, adornado de luces de bengala y de músicas, baila y nadie escuchará a la Luchi cuando baje la calle sola, desprovista para siempre de su alta misión de ángel de la guarda. Aquí estaremos esperándola, mientras Francisco Rosas baila, baila y baila. A las 2 de la mañana Juan Cariño y las muchachas seguían esperando acurrucados en el zaguán de la casa de la Luchi. El sueño había vencido a varias de ellas, otras escondidas en la oscuridad, se cultivaban el miedo. Solo el loco permanecía alerta, escrutando los ruidos nocturnos. No es posible, no es posible. Pero cada vez el horror iba siendo más y más posible. El señor presidente escondió la cabeza entre las manos. Tenía la boca seca y el cuerpo empapado de sudor. Niñas, niñas, llamó en voz baja. Algunas mujeres levantaron la cabeza. Sí, señor presidente. Escuchen esto. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayude a los buenos cuando son más que los malos. Las muchachas no contestaron. Vieja sabiduría hispánica. También los españoles, a pesar de ser españoles, en algún momento supieron algo. Concluyó el loco para excusarse de citar algo en español. El tan partidario del cura Hidalgo. ¿Qué horas son, señor presidente? Preguntó una de las mujeres que había entendido la desesperación de Juan Cariño. ¿Cómo quieres que te diga la hora si desde aquí no veo las estrellas? Contestó malhumorado. Sabía que la niña quería decirle que la hora que esperaba hacía ya mucho, que había sonado. Lejanos y agresivos se oyeron muchos pasos. Venían bajando la calle en dirección a la casa de la Luchi. No es ella, no es ella, dijeron las mujeres poniéndose de pie. Escóndanse, señor presidente. Chist, respondió Juan Cariño, y abandonó con dignidad el zaguán. Los pasos se detuvieron frente a la casa y muchos puños llamaron a la puerta con violencia. Las mujeres guardaron silencio y los golpes aumentaron como si estuvieran dispuestos a derribar la puerta. Abran en nombre de la ley. Hijos de la chingada, contestaron las mujeres. Los arrojos se dieron ante la carga de las culatas de los mauseres y justo Corona entró triunfante a la casa de la Luchi. Con un brazo empujó a las mujeres y guiado por su linterna sorda se dirigió al saloncito. El círculo de la luz cayó sobre la figura de Juan Cariño. Sentado con la dignidad de un personaje oficial, el coronel se quedó atónito. Luego empezó a reír a carcajadas, sin quitar la luz de la figura del señor presidente enfundada en la sótana del padre Beltrán. Los soldados miraron divertidos al loco. «Enciendan unos quinqués», ordenó Corona sin dejar de reír. Las cuscas obedecieron y trajeron luces que colocaron sobre las mesas del salón. «3 de ustedes caté en la casa», ordenó Corona a sus soldados sin dejar de mirar a Juan Cariño que seguía pálido e inmóvil. «¿Quién trajo aquí al cura?», preguntó después de unos minutos. Las mujeres y Juan Cariño guardaron silencio. «¿De dónde venía Beltrán?», repitió Corona alzando la voz. «Coronel, haga el favor de no gritar en mi presencia», dijo el loco irguiéndose ridículamente dentro de la sotana. «Basta ya de broma. Llévenselo a la comandancia», ordenó justo Corona. Los soldados, sin ningún miramiento, maniataron al señor presidente y luego a empellones lo sacaron de su casa. «Ya cantarán a coro», dijo Corona antes de salir. Las mujeres bajaron la cabeza. La casa quedó revuelta y ellas no hicieron nada por poner un poco de orden en los cuartos desbaratados. Asustadas, se volvieron a la cocina.
¿Tú quieres que suelten al señor presidente? Yo creo que lo van a fusilar, contestó la Taconcitos acurrucada junto al fogón apagado. ¿A qué hora volverá la Luchi? Suspiró una muy joven. Yo creo que no va a volver nunca, dijo la Taconcitos. En vano esperaron las niñas el regreso de la patrona. A las 11 de la mañana, una de ellas se asomó a la puerta y se encontró con las caras aburridas de los soldados que vigilaban la casa. ¿No sabes qué fue de la Luchi? Preguntó tímidamente. Está tirada en las cruces, le respondieron con sequedad. Pasó el día y nadie vino a la casa a dar esperanza. Sucias y atemorizadas ellas se quedaron llorando en la cocina. Cayó la noche y ya muy tarde decidieron ir a la comandancia militar a pedir el cuerpo de la Luchi. Dos de ellas se ofrecieron a cumplir la delicada misión. Un soldado la llevó desde su casa hasta la presencia de los oficiales. En la oficina se encontraron a Castulo. ¿Qué horas serán, señor? Preguntó la más valiente. Yo digo que ya serán las 2 bien corridas, respondió el criado de doña Matilde, y las mujeres y el hombre siguieron esperando. Capítulo 8. Les juro que yo no voy a la fiesta, dijo sonriente el teniente coronel Cruz. Rafaela y Rosa, echadas en la cama, lo miraron rencorosas. Hasta ellas llegaron los cohetes de la fiesta de doña Carmen. ¿No me lo creen? Mírenme a los ojos. Y Cruz se inclinó sobre ellas y las miró con fijeza. Las gemelas le respondieron con un mojín y él acarició el taller y los muslos a sus queridas, como un conocedor acaricia las ancas de 2 yeguas. ¿Qué puedo encontrar en la fiesta que no tenga con ustedes? Dijo, mientras su mano iba de una hermana a la otra. Ofensas, dijo Rosa. ¿Ofensas? Exclamó el hombre. Sí, ofensas para nosotras, dijo Rafaela, quitándose la mano del hombre con disgusto. ¿Quién puede ofender mi placer? Esas, las decentes que no nos invitan. ¿Las decentes? No sabes lo que son las decentes, dijo Cruz con desprecio, mientras su mano recorría los cuerpos de las hermanas para ahuyentar de ellos la ira. Las jóvenes se apaciguaron, cerraron los ojos y aspiraron con delicia el olor de frutas que invadía la habitación. Una voz que venía del corredor llamó al teniente coronel. Este se desprendió de las hermanas, que se habían quedado quietas, y de puntillas salió del cuarto. Apenas hubo desaparecido. Rafaela se sentó en la cama y miró incrédula hacia la puerta, por la que acababa de salir su amante. Enojada, oyó las voces alegres de los hombres que se reunían para ir a la fiesta de doña Carmen. ¿Listo, coronel? Ya llegaron las señoritas, llamó la voz del general Francisco Rosas. Unos segundos después, los pasos calzados con botas brillantes recorrieron el corredor, llegaron al zaguán y se perdieron en la calle. Me las vas a pagar. Este cree que todo se arregla en la cama, respondió Rosa. Y las hermanas, temblorosas de ira, miraron en derredor, buscando venganza. Luisa y Antonia entraron sin llamar. ¿Qué les pasa? Preguntó Luisa al ver las caras descompuestas de las gemelas. Nos vamos al norte. ¿Se van? ¿Cuándo? Ahora mismo, respondieron las hermanas. No me dejen sola, suplicó Antonia. También Luisa pareció preocuparse. Las hermanas se levantaron de un salto. Su decisión las llenó de energía. Coman, dijo Rafaela, tendiendo un canasto rebosante de fruta. Luego se dejó caer en una silla y dijo con seriedad. A ver si Cruz aprende a ser más hombre. No se ofende al placer, agregó Rosa. No debían haber visto antes de irse a la fiesta. Ahí estaba. Y Rafaela señaló la cama. Lo dejamos alborotarse para que no sospechara nada. Hay que subirlos muy alto y luego dejarlos caer. ¿De verdad se van? Preguntó Antonia incrédula. Claro que nos vamos, y las hermanas descolgaron sus trajes y los amontonaron sobre la cama. Luisa, pensativa, fumó un cigarrillo mientras las miraba, preocupada. Después se puso de pie y anunció con voz ronca. Yo también me voy. Vámonos las 4 y cuando lleguen de la fiesta ya volamos. Y las hermanas se echaron a reír, imaginando la sorpresa de los militares al volver y encontrar los cuartos vacíos. Tenemos tiempo. Agarramos los caballos mientras ellos bailan y mañana que nos busquen. Y es hora de cambiar de pueblo y de cambiar de hombre. Muy cierto que quiero oír otras palabras. Gritó Rosa. Vayan a arreglar sus cosas, urgió Rafaela, empujando a Luisa y a Antonia fuera de su cuarto. Cuando las hermanas se encontraron solas, se echaron en la cama y se pusieron a llorar. Les daba miedo correr mundo, dejar el hotel y buscar otro pueblo y otro hombre. Antonia entró a su habitación. No encontró el quinqué y trató de imaginar a oscuras lo que sucediera si se escapaba esa noche con las gemelas. Iría a caballo galopando rumbo a su casa. Tenía que atravesar pueblos dormidos, dar las buenas noches a los arrieros que caminan las sombras de los llanos con el machete en la mano, cruzar la sierra llena de serpientes y al amanecer llegar a tierra colorada. Después pasar el río en una chalana, mirada por los remeros y del otro lado seguir su carrera hacia el mar. Pero el mar seguía lejos y ella la habían traído muy tierra adentro. Se tapó la cara con las manos y lloró.
No era capaz de hacer el viaje sola. De noche la sierra es estrecha y no deja pasar a los fugitivos. Lanzar rocas a los caminos y las almas en pena se pasean aullando por sus crestas negras. Le pareció oír los cascos de su caballo, y ella, fría como una muerta perdida en las montañas, mirá dónde vayan ellas, y de ahí le mandé a avisar a mi papá para que él venga a recogerme, y esperaba que la llamaran. Ah, no, estar nunca más en el olor de este cuarto. Luis abrió su ropero y miró sus vestidos. Vio venir su vida en forma de calles que se cruzaban y se abalanzaban sobre ella. Vio balcones y puertas cerradas. ¿A dónde iría? Recorrió las casas de sus hermanos con sus filas de niños, de nanas y maridos vestidos de oscuro. Entró a las casas de sus tías, con balaustradas a la francesa, espejos caracolas de mar. Si eres buena, Luisita, antes de irte oirás al mar en el caracol. Le decían en el salón de su tía Mercedes, y ella, sentada en una silla dorada, comía galletas quebradizas y miraba sus pies, que colgaban sin alcanzar el suelo. Su tía Mercedes calzaba zapatos de raso negro, se dejaba servir por una criada vieja, acariciaba un gato gris y de cuando en cuando miraba un relojito de oro que colgaba de una cadena de perlas, que dividía los crespones negros de su traje. Su tía Mercedes la quería. Hacía ya tiempo que había leído su muerte en los periódicos. Trató de imaginar su casa de cortinas de brocado. Era la hermana de su abuela y había vivido siempre sola, rodeada de porcelanas y de criados. ¿Qué pensaría si me viera metida en este pueblo? Le pareció que desde el pliegue de un cortinaje invisible le llegaba la voz de su tía. Vete, niña, vete. Eligió dos vestidos y con ellos hizo un bulto pequeño. No quería llevarse nada de su pasado, de dudó antes de decirse la palabra puta. Silenciosa y guiada por sus maneras de niña, salió con respeto de su cuarto y llamó a la habitación de Antonia. No había pensado en su marido ni en sus hijos, tan remotos. Su amiga apareció con las manos vacías. ¿Qué? ¿Tú no vienes? Sí, sí voy. Sin nada, sin nada. Todo lo de este cuarto huele, dijo Antonia haciendo una mueca de asco. Encontraron la habitación de las hermanas en desorden. Los zapatos, los frascos y la ropa estaban esparcidas por el suelo. Un momentito, dijo Rafaela a horcajadas sobre un bulto al que amarraba con energía. ¿Y cómo van a cargar con eso? Preguntó Luisa, señalando los bultos y las maletas que yacían en el suelo. No le vamos a dejar las porquerías que nos dio. ¿Qué? ¿Él nos va a devolver los placeres que le dimos? En 2 o 3 viajes, respondió Rafaela. No se puede una vez que hayamos salido de aquí no hay regreso, dijo Luisa con seriedad. Pues dejamos todo, decidió valientemente Rafaela. No, yo me llevo mi vestido verde, con que me voy a pasear por Culiacán, gritó Rosa, y se lanzó a deshacer los bultos, buscando su traje verde. Por un capricho nos vamos a perder, dijo Luisa enojada. ¿Sabes lo que es un capricho? No, no lo sabes, gimió Rosa. Un capricho es una rosa que crece en los muladares, la más preciosa, la más inesperada, explicó Rafaela, revolviendo los trajes y las faldas. Su mano atrapó el vestido verde de su hermana y lo agitó con júbilo frente a sus amigas. Vámonos. Apagaron el quinqué y esperaron al corredor. Era curioso el silencio que reinaba en el hotel sin el ruido de los hombres. Leonardo y Marcial, 2 soldados viejos, ya hacían la ronda por los jardines, llevando en la mano sus lámparas encendidas. Las jóvenes espiaron los pasos de los veladores y cuando sus luces se fueron hacia los depósitos del agua, ellas, descalzas, con los zapatos en la mano, corrieron velozmente hasta el zaguán. Ahí, sofocando la risa, esperaron unos segundos y luego levantaron las trancas y los cerrojos, entreabrieron la puerta y se colaron a la calle. Desde afuera entornaron el portón. Lejanos les llegaron los cohetes y los violines de la fiesta de doña Carmen. Caminaron cautelosas a la caballeriza. Fausto Caballerango de Francisco Rosas estaba borracho y les recibió con energía. ¿Una paseada? ¿Cómo no, señoritas? Ahorita mismo les ensillo los caballos. El hombre no pareció darse cuenta de la hora ni de lo extravagante de sus deseos. Las jóvenes empezaron a reír con júbilo y Fausto se volvió serio. Cada cabeza en su mundo. Rafaela tuvo la certeza de que no lo engañaban. El hombre sabía que pensaban huir. Le llegaron sus pensamientos reposados, sus razones tendrá. Fausto no quiere entrenar un sombrero nuevo, y la joven le tendió varias monedas de oro. ¿Para qué, niña Rafaela, si se van las hermosuras? Las jóvenes dejaron de reír, las palabras del hombre las pusieron tristes. Mucho agradecemos los de Ixtepec que nos hayan mirado tanto tiempo, dijo Fausto acariciando las ancas del caballo gris de Rafaela. Está guardo el dinero. No quería ofenderlo. Estuvimos muy contentos en Ixtepec, respondió Rosa para devolver la dádiva del cumplido. La niña Antonia es la primera vez que me visita. Tampoco la niña Luisa sabe montar, dijo Fausto, mirando las mechas rubias y las caras pálidas de Antonia, y luego los ojos azules de Luisa. Sí, Faustito, pero ya ve, todo llega. Ensillele
el Evangelio. El placer se acaba, concluyó Fausto, internándose en lo más profundo de la caballeriza para ir por Albajello. El caballo del coronel Justo Corona. Sus pasos se apagaron en el estiércol y su voz sonó grave bajo la bóveda de piedra. Luisa encendió un cigarrillo. Estaba preocupada. Iría en el caballo de Rafaela y luego en el de Rosa, y no podía evitar sentir miedo al pensarse entregada a las hermanas. Trató de olvidar el frío que le subía por la boca del estómago. El placer se acaba. ¿A dónde irían ahora? ¿Serían las queridas de alguien? Rafaela quiso adivinar la cara que ocultaba la palabra alguien. La esperaban otros pueblos y otros uniformes sin cuerpo y sin prestigio. Los militares se habían vuelto absurdos desde que se dedicaban a ahorcar campesinos y a ilustrarse las botas. ¿Y para eso les pagan? Igual que a los carteros. Se sintió burlada. Era mejor irse. Mi próximo amante no recibirá sueldo, se dijo disgustada. Ella había visto la nómina de Cruz, solo que la suma no alcanzaba para cubrir los gastos que tenía. Es un ladrón, y se quedó boquiabierta. Era asombroso lo que iba sabiendo mientras Fausto ensillaba los caballos. Pero, ¿cómo robaba Cruz? ¿A qué hora? Oyó su risa de caníbal y vio sus manos ávidas jugando con los centenarios de oro. Se sintió triste. Cruz la había engañado, se había hecho pasar por quien no era. Oye, se está tardando mucho, Fausto, dijo su hermana sacándola de sus cavilaciones. En efecto, Fausto no hacía ningún ruido y los caballos estaban quietos. Fausto, Fausto, llamó Rafaela con miedo. ¿Qué pasa? Preguntó Luisa, alerta. ¿Quién sabe? No contesta. Las jóvenes se internaron por la caballeriza. No era posible que las hubieran traicionado. Parecía tan contento verlas, tan amable. Fausto, Faustito, volvió a llamarla Rafaela. Nadie respondió su llamada. El caballerango a Francisco Rosas había ido sin ruido, deslizándose como una serpiente. Desgraciado. Vámonos, surgió Antonia. Quienes que nos agarran a la salida del pueblo. Acuérdate de Julia, contestó Rosa sombría. Cuando salieron a la calle encontraron grupos de mujeres y de niños que corrían pegados a las paredes. ¿Qué sucedería? Pasaron frente a la casa de doña Lola Goribar y vieron sus ventanas iluminadas y detrás de los vidrios las caras curiosas de la señora y de su hijo Rodolfito. Era la única casa que parecía tranquila en medio de aquel espectáculo extraño que huía junto con ellas en la noche sombría. Quizá porque era la única casa donde quedaba una capilla y se rezaban los rosarios con regularidad. La riqueza y el poder oculto de los Goribar aumentaban a la medida que Ixtepec empobrecía. Asustadas llegaron al portón entornado del hotel y lo empujaron con suavidad. Entraron y echaron los cerrojos. Las esperaba dos sombras agazapadas junto al muro. Se dará parte de su salida, dijo una de las sombras, avanzando hacia ellas. Rafaela se separó de los veladores y dirigió a su habitación. Las otras la imitaron dignadamente, llevando sus zapatos en la mano. Tenemos que dar parte, repitió Leonardo, dando a entender que él tenía autoridad sobre ellas. Después los dos soldados profirieron las palabrotas, aseguraron los cerrojos y continuaron su marcha silenciosa por el jardín del hotel. Las jóvenes pusieron orden en el cuarto de las hermanas. Estaban asustadas y no querían dejar huellas de su intento de huida. ¿Vieron cómo corría la gente? Sí, sucedió algo terrible. Y miraron los muros del cuarto que las tenía prisioneras. No podían escapar de sus amantes. La nostalgia por la libertad que en unos momentos antes las había dejado perplejas se volvió intolerable, y el hotel jardín las llenó de terror. En la calle, las carreteras terminaron y el pueblo volvió al silencio. Ixtepec estaba preso y aterrado como ellas. En el jardín las linternas de Marcial y Leonardo continuaban girando. En las calles las linternas de los soldados también giraban, buscando culpables. Alguien llamó a la entrada. Rafael apagó el quinqué y las cuatro se precipitaron a espiar el corredor. Volvieron a llamar con violencia. Las jóvenes vieron la luz de Leonardo llegar al zaguán. A los pocos instantes, la silueta alta de Francisco Rosas apareció en el corredor. Viene con una mujer, susurró Rafaela. El general avanzó por el corredor del Hotel Jardín acompañado de una mujer vestida de rojo. La luz de Leonardo dejaba ver el brillo de su traje y el casco de sus rizos negros. La pareja llegó frente a la puerta del cuarto de Rosas. Este cogió la luz de las manos de Leonardo y entró, acompañado de la desconocida en la habitación que había sido de Julia. ¿Vieron? Sí, suspiró Luisa. Era Isabel Moncada. Ella era, contestó Luisa y a tientas se dejó caer en una silla. Rafaela salió al corredor a atrapar a Leonardo. ¿Era Isabel Moncada? El hombre asintió con la cabeza y se perdió en el corredor oscuro. Sucedió algo terrible. Las jóvenes se acurrucaron en una cama y hablaron en voz baja. No se atrevían a separarse ni a dormir. Asustadas velaban en la noche. La luz del amanecer las sorprendió en la misma actitud. En la mañana vieron pasar a Leonardo con la bandeja del desayuno. Un rato después, Francisco Rosas, afeitado y oliendo agua de colonia, se fue a la calle. Rafaela fue a llamar a la puerta de la habitación de Julia.
Nadie contestó. No contesta, les dijo a sus amigas. Sucedió algo terrible, repitió Luisa. Ninguno de los militares había vuelto al Hotel Jardín. Capítulo 9, parte 2. Martín, quiero saber qué fue de mis hijos. Ana Moncada se escuchó repitiendo esas palabras. Su madre había dicho la misma frase en una casa de techos altos y puertas de caoba. Un olor a leña ardiendo y un viento helado colándose por las rendijas de la ventana se confundió en su memoria con la habitación en la que parpadeaba una veladora. La revolución acabó con su casa del norte. ¿Y ahora quién acababa con su casa del sur? Quiero saber qué fue de mis hijos, decían las cartas de su madre. Las muertes de sus hermanos le llegaron a Ana en fechas escritas por la mano de Sabina, su hermana más joven. Martín, quiero saber qué fue de mis hijos, repitió mientras miraba a su marido y a su cuarto con extrañeza. No podía explicarse el olor a nieve y a leña que flotaba a su alrededor. ¿Y si estuviera viviendo las horas de un futuro inventado? Se levantó de su cama y se dirigió al balcón. Abrió las maderas. Quería recibir el aire helado de la sierra de Chihuahua y se encontró con la noche caliente y empedrada de Ixtepec. El horror del paisaje la lanzó sollozando sobre la cama. Su marido la dejó llorar. El ir y venir del sillón en el que se mecía Martín repetía una y otra vez el nombre de Isabel. Es mala, gritó Ana Moncada sintiéndose culpable de la maldad de su hija. Miró su cama con miedo y siguió diciendo ¿Vienes? Con esa misma palabra había llamado Rosas a Isabel y su hija se fue con él en la oscuridad de los portales. Ella, después del nacimiento de Nicolás, había llamado a su marido cada noche. ¿Vienes? Recuerda aquellas noches. Endulzaba la voz como Francisco Rosas se llamaba Martín. ¿Vienes? Y su marido sonámbulo avanzaba hasta su cama, hechizado por aquella Ana desconocida, y juntos veían aparecer el alba. ¡Qué viva! ¡Qué bonita! Se ve que la hicieron con gusto. Oyó decir a la comadrona que bañaba a Isabel recién nacida. Las niñas hechas así salen, agregó la mujer. Ana enrojeció desde su cama. Martín le lanzó una mirada de codicia. Todos sabrían su lujuria, gracias a la viveza de su hija. Se mordió la boca con ira. Isabel había venido al mundo a denunciarla. Se juró corregir si lo cumplió. Pero Isabel siguió apareciéndose aquella noche. Nadie podía quitarle los estigmas. Su marido se consoló de su cambio de conducta refugiándose en su hija. La veía como si estuviera hecha de lo mejor y de lo peor de ellos mismos, como si la niña fuera la depositaria de todos sus secretos. Por eso a veces le temían y se quedaba triste. Esta niña nos conoce mejor que nosotros mismos, y no sabía cómo tratarla ni qué decirle. Avergonzado, bajaba los ojos frente a ella. El ramillete pálido de siempre vivas, las fotografías enmarcadas en terciopelo rojo, los candelabros de porcelana y el costurero cerrado, oían indiferentes el ir y venir del sillón en el que se mecía Martín Moncada. La luz de la veladora daba reflejos fugaces al traje blanco de Ana Moncada, que sollozaba sobre la cama. Su marido permanecía inconmovible ante el llanto de su mujer. Enfundados en sus trajes de fiesta, parecían actores envejeciendo sin papel mientras en escena se desarrollaba una tragedia. Esperaban la llamada, y en espera sus trajes y sus rostros se cubrían de arrugas y de polvo. El tic-tac del reloj sostenido por dos ángeles desnudos había marcado el final de una noche, la carrera de un día y la vuelta de una segunda noche, y la espera y el mal que los aquejaba seguían invariables e intactos. Un nuevo ritmo presidía la casa. El aire estaba hueco. Los pasos inaudibles de las arañas se mezclaban al impasible tic-tac que corría sobre la cómoda. Una presencia inmóvil dejaba quietos los muebles y muerto el gesto de los personajes en los cuadros. En el salón, las consolas quedaron en suspenso, y los espejos impávidos se vaciaron de sus imágenes. Nunca más la casa de los Moncada escaparía a ese hechizo. El tiempo sin pianos y sin voces empezaba. En la cocina los criados velaban al silencio con silencio. A las 3:30 de la mañana llamaron a la puerta de entrada. Los golpes cayeron en el patio y en las habitaciones. Pasaron unos minutos y Félix se presentó en el cuarto de sus amos acompañada de Cástula. «Señor, aquí está Cástula», murmuró Félix sin atreverse a cruzar la puerta de la habitación de los esposos. Martín Moncada no se movió del sillón mecedor, ni su mujer se levantó la cara de la almohada. «Señor, aquí está Cástula. Viene de la comandancia». La señora se incorporó en la cama mientras su marido seguía meciéndose en el sillón. «Vengo a avisar», empezó Cástulo con torpeza y no sabiendo qué hacer con su sombrero. «Vengo a avisar que a las 4 entregan los cuerpos». Martín Moncada no hizo ningún gesto. La señora lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué cuerpos?», preguntó con inocencia. «Los de Dorotea, la Luchi y el niño Juan», aclaró Cástulo bajando los ojos. «¿El cuerpo del niño Juan?», repitió la madre. «Sí, señora, ahí está. Lo acabo de ver». Y Cástulo se enjugó una lágrima. «¿Y el del niño Nicolás no lo van a dar?», preguntó Ana Moncada.
Él salió vivo. Está detenido, contestó Cástulo, contento de dar una buena noticia. Vamos, dijo el padre poniéndose de pie, y seguido de los criados salió de su casa y se dirigió a la comandancia militar. Al amanecer los criados de doña Matilde levantaron el cuerpo de Dorotea. Sobre los ladrillos polvorientos del zaguán quedó una mancha oscura. Los militares dieron permiso para recogerlo, pero no para velarlo en su propia casa, y Cástulo, ayudado por Tefa, envolvió el cadáver en una sábana y salió con él en brazos, buscando asilo en la casa de las hermanas de Charito. Allí lo amortajaron y le pusieron un manojo de banderitas mexicanas en las manos. Cuando el sol empezó a calentar, las moscas vinieron a pararse en el rostro de la difunta y Cástulo, con una bandera más grande, ahuyentaba a los insectos al mismo tiempo que contestaba los rezos dichos con precipitación. Tenían órdenes de llevarla al camposanto antes de las 9 de la mañana. En casa de la muerta seguían viviendo 4 soldados y seguía levantada la trampa abierta en una de las habitaciones quemadas, tal como lo había dejado Corona. Ahí ha vivido don Roque, desde el momento en el que el padre Ventral lo recogió malherido, cuando fracasó su primer intento de fuga y los Moncada lo esperaron en vano en las trancas de Tetela. El padre lo había esperado esa noche acechando detrás del zaguán de Dorotea y había oído sus gritos. Mientras los soldados dieron la vuelta a la manzana, él aprovechó la salida de doña Matilde y fue a recogerlo. En la trampa estaban todavía las vendas y las medicinas con las que el doctor Arrieta había curado sus heridas. Por el monte los soldados buscaban ahora el sacristán que se había vuelto a escapar. No tardará en caer. El monte está seco y no encontrarás sino iguanas y víboras. El pequeño cortejo que acompañó a Dorotea al cementerio se cruzó con el entierro de la noche. Las muchachas iban serias y deprisa. Querían que todo terminara pronto. Con la luz del sol la muerte de la joven se volvió más terrible de lo que ellas habían imaginado en las 2 noches que esperaban su vuelta. El cielo azul, las ramas verdes, el vapor empezaba a levantarse de la tierra, chocaban con la sed del cuerpo de la lucha aprisionada en el féretro de las sedas baratas y brillantes. Las muchachas querían deshacerse de la presencia nauseabunda de su patrona y en el fondo agradecían a los militares la orden de enterrarla antes de las 9 de la mañana. Al regresar del camposanto, 2 de ellas tomaron el camino de las cruces. Querían rezar un poco en el lugar en que había muerto su amiga. Una vez desembarazadas de su presencia, se sintieron llenas de piedad por la muerte. Subieron la cuesta llena de piedras y de espinas. El sol estaba ya muy alto cuando encontraron a 2 soldados vigilando un paraje desamparado. ¿Aquí fue?, preguntó una de ellas con la boca seca por el calor y el polvo. Los hombres se rieron con cinismo. Uno de ellos cortó una hierba seca y antes de contestar la mordió repetidas veces. Aquí mero, dijo mirándola a soslayo. Aquí los agarramos a todos como pajaritos, dijo su compañero. Alguien se chivió. Continuaron las cuscas con rencor. Yo diría que sí. Y el hombre siguió mascando la hierba y enseñando desdeñoso sus dientes blancos. Desde las 5 de la tarde estábamos escondidos en la nopalera. A eso de las 10 de la noche vimos cómo llegaban los Moncada. Venían desde Tetela, traían los caballos para el padre y para don Roque. Luego vimos llegar a la señorita Chayo con las canastas de la comida. Después el sacristán, seguido por el padre y por la Luchi. Cuando estaban montados sus caballos, el teniente coronel Cruz dio la orden de detenerlos. En la balacera cayeron 2 y se escapó el sacristán. El soldado interrumpió su relato. Los cuscas se sentaron sobre unas piedras y miraron con ojos secos el lugar en que habían muerto la Luchi y Juan Moncada. El cielo alto y redondo estaba inmóvil. Se oían los cantos de las cigarras y nada indicaba que allí se hubiera ocurrido una tragedia. Aquí merito cayó la Luchi, dijo un soldado golpeando con la bota un lugar espinoso. Y acá cayó Juan Moncada, dijo el otro señalando con el pie un lugar más alejado. Nosotros no sabemos quién sopló, solo sabemos que soplaron, dijo el que mascaba la hierba y miraba con codicia a las mujeres. Su compañero les ofreció cigarrillos y ellas aceptaron desganadas. Los hombres se miraron y se acercaron a las mujeres con ojos equívocos. Ora, dijo una de ellas quitándose como violencia la mano del hombre que había caído insolente sobre su escote. ¿Te vas a hacer la delicada?, exclamó el soldado mirándola con una rabia súbita. Fíjate que sí. Y la mujer se levantó con desgano y se alejó del hombre moviendo las caderas. Su amiga la imitó y las 2 encamaradas en sus tacones altos bajaron la cuesta con precaución. Arriba quedaron ellos despechados, mirándolas irse entre las piedras. Lejanas les llegaron las risas bolonas de las 2 mujeres. Par de putas, exclamó el soldado escupiendo con ira la hierba que mascaba. Hostigado por el calor pálido y con la camisa sucia, Martín Moncada caminaba deprisa por mis calles. Lo seguían sus criados y algunos sirvientes de su hermana Matilde. Vengo de enterrar a Juan. Vengo de enterrar a Juanito. Se repetía el señor a cada paso, como si se tratara de convencerse de que era real la diligencia que acababa de cumplir.
Mis casas rosas y blancas se fundían en la luz radiante de la mañana, y Martín las miraba sin verlas, como si ya solo fueran un montón de polvo brillante que se esfumaba en el aire caliente de la mañana. Él mismo era un montón de ruinas y sus pies caminaban desprendidos del resto de su cuerpo. Vengo de enterrar a Juan. Vengo de enterrar a Juanito. La cara sorprendida de su hijo se le aparecía hundiéndole poco a poco en una tierra negra, como se hunde una hoja en el agua. La certeza de la mala calidad de la tierra del cementerio y el recuerdo del féretro negro le vaciaba el cuerpo de toda sensación. No era él. No era Martín Moncada el que caminaba las calles de Ixtepec. Había perdido la memoria de sí mismo, y era un personaje desconocido que perdía los miembros de su cuerpo en las esquinas derruidas de un pueblo en ruinas. Pasó de largo frente al portón de su casa. Aquí es, señor. Félix tomó su amo por el brazo y con suavidad lo introdujo en su casa. Tras él, se cerraba solemnemente la puerta. Se cerraba para siempre. Nunca más volvimos a verlo por mis calles. A la misma hora en que se cerró la puerta de los Moncada, el general Francisco Rosas empezó el interrogatorio de los presos. El sol entraba alegre en su despacho, iluminando los cálices y los misales encontrados en casa de Dorotea. En la habitación contigua estaban las armas y los carteles cristeros hallados en las casas de los invitados. Francisco Rosas, enfundado en su uniforme de gabardina clara, fumaba distraído mientras Corona ordenaba en los papeles de su escritorio y el taquígrafo afilaba las puntas de los lápices. Estaba preocupado. El triunfo no le había producido la alegría que esperaba. La presencia de Isabel en su cuarto había arruinado el éxito. Francisco Rosas se acercó al balcón, miró la plaza y buscó con los ojos el hotel, situado enfrente de la comandancia militar. Ahí está, se dijo con rencor. ¿Por qué se había ido con él? Cuando la llamó en los portales y se la llevó a su cuarto a sabiendas de que Juan estaba muerto y Nicolás en la cárcel de la guarnición, pensó en el triunfo total sobre Ixtepec. Ni siquiera sabía cómo era la joven que caminaba junto a él a medianoche. Al entrar a su cuarto y mirarla de cerca, le molestaron sus ojos obstinados y su traje rojo. A él le gustaban las mujeres suaves, envueltas en colores claros. La silueta rosada de Julia se interpuso entre él y la joven que lo miraba rencorosa, adivinando sus pensamientos. Aturdido, su primer movimiento había sido decirle: vete, vete a tu casa. Pero se contuvo. Quería saber y hacer saber Ixtepec que en Ixtepec solo se contaba la voluntad del general Francisco Rosas. ¿Acaso no se reían de él desde hacía meses? Todos habían sido cómplices de Felipe Hurtado. Cogió una botella de coñac y bebió con generosidad. Luego se volvió a saber que esperaba muda y de pie en el medio del cuarto. Ahora van a saber que lleno mi cama con la que más les duele, se dijo. Desvístete, ordenó sin mirarla. Isabel obedeció sin replicar a Rosas. Intimidado, apagó el quinqué de un soplo. En la cama se encontró con un cuerpo extraño que le obedecía sin decir una palabra. La luz de la mañana lo encontró desamparado. A su lado Isabel dormía, o fingía dormir. Rosa se escabulló de la cama y se afeitó tratando de no hacer ruido. Quería salir de la habitación que se le había vuelto asfixiante. Cuando Leonardo se presentó con el café caliente, el general se llevó un dedo a los labios en señal de silencio. Bebió el café deprisa y salió de su cuarto. Lo reconfortó el aire de la mañana perfumado de magnolias. No volvió al hotel en todo el día. Por la noche su asistente fue a buscarle ropa limpia. Se la trajo a su despacho y allí se cambió. Estaba de mal humor. Había tenido que bañarse junto al pozo, pues en el cuarto no había baño. Estos curas retrógrados, se había dicho mientras el agua helada del pozo resbalaba sobre sus espaldas. Después, más risueño, se fue con sus ayudantes a cerrar la fiesta de doña Carmen. Volvió al hotel ya muy tarde y se encontró con los ojos obstinados de Isabel. Había tratado de imaginar que no era ella la que lo esperaba, sino la otra, y desconsolada apagó la luz y se metió a la cama. La joven le metió y el cuarto se llenó de lianas y de hojas carnosas. No quedaba lugar para él, ni para su pasado. Se ahogaba. Ocupaba todo el cuarto, se dijo, y en ese momento se dio cuenta de que había cometido un error irreparable. El coronel Corona y el taquígrafo esperaban sus órdenes. Rosa siguió mirando hacia el hotel. Allí está, se repitió con violencia. Al bebé le diré que se vaya y si se opone yo mismo la sacaré de la calle. Repudiada. La palabra lo hizo sonreír. Imaginó las caras alarmadas de los vecinos ante su nuevo escándalo, y los ojos obstinados de Isabel le volvieron a la memoria. No era ella la que podía sustituir a Julia. El nombre de su amante lo llevó a un pasado de vainilla. La dulzura de la piel de Julia se presentó aguda ante la yema de sus dedos y oyó su voz llamándolo. Asustado por el recuerdo, se volvió hacia Corona. —Que pase el primero de esos pendejos —dijo al mismo tiempo en que se prometía lleno de ira. Llegando al hotel la sacó. Los detenidos pasaron uno por uno ante su presencia. Cuando llegó el turno del padre Beltrán, el general sonrió. La vista del sacerdote luciendo
la levita y el pantalón rayado del loco le produjo alegría. Sí, señor, se le dará ropa limpia, pero seguirá usted vestido como está. Es una prueba. El sacerdote no contestó. Rojo de ira firmó sus declaraciones y salió del despacho de Rosas sin despedirse. Entró Juan Cariño, Francisco Rosas tratándolo con deferencia. Se puso de pie y lo escuchó como si realmente fuera el presidente de la República. El eco parecía satisfecho, pero al oír que tendría que asistir al juicio vestido con la sotana del sacerdote, estalló en cólera. ¿El general ignora que desde 1857 existe la separación entre la Iglesia y el Estado? No, señor, no lo ignoro, contestó humildemente el general. Entonces, ¿cómo se atreve a volver permanente este fortuito cambio de investiduras? Quiero hacer constar mi protesta por este nuevo atropello. Y Juan Cariño ordenó al taquígrafo que hiciera valer su protesta y la mala fe de su adversario, el usurpador Francisco Rosas. Cuando el loco abandonó el despacho del militar, este dejó de reír al saber que era Nicolás Moncada el que entraba a prestar su declaración. En presencia del joven, el general quedó pensativo. Nicolás se parecía demasiado a su hermana. Me voy, Corona. Continúe usted el interrogatorio, dijo poniéndose de pie y salió a la calle sin saber a dónde dirigir sus pasos. Dio varias vueltas a la plaza y se volvió a la comandancia militar. Uno de sus asistentes fue al hotel a buscarle la comida y Francisco Rosas comió en su cuarto alejado del ir y venir de los militares. Corona entró a tomar café con su jefe. ¿Qué dijo? Preguntó Rosas preocupado y evitando nombrar a la hermana Isabel. Todo, respondió Corona satisfecho. ¿Sabe la muerte de sus hermanos? Me parece que sí, pero es muy hombrecito. Todas las mujeres son unas putas, sentenció Rosas, con ira. Corona aceptó la afirmación de su jefe. Todas, y dio una larga chupada a su cigarro. Parte 2, capítulo 11. ¿De dónde llegan las fechas y a dónde van? Viajan un año entero y con la precisión de una saeta se clavan en el día señalado. Nos muestran un pasado, presente en el espacio, nos deslumbran y se apagan. Se levantan puntuales de un tiempo invisible y en un instante recuperamos el fragmento de un gesto, la torre de una ciudad olvidada, las frases de los héroes disecadas en los libros o el asombro de la mañana del bautizo cuando nos dieron nombre. Basta decir la magia de una cifra para entrar en un espacio inmediato que habíamos olvidado. El 1 de octubre es para siempre en mi memoria el día en que empezó el juicio de los invitados. Al decirlo ya no estoy sentada en esta aparente piedra. Estoy abajo, entrando despacio en la plaza, a los pasos de mis gentes que desde muy temprano se encaminaron allí para seguir la suerte de los acusados. El juicio ocurría dentro de la comandancia militar y, sin embargo, nosotros seguíamos paso a paso las palabras y los gestos que sucedían a puerta cerrada. El general pasó junto a nosotros mirando las copas de los árboles. En este momento me llega la frescura de su agua de colonia y su mirada vacía de ramas y hojas. Seguimos bajo su sombra inmóvil, que repetía el mismo crimen una y otra vez con la precisión minuciosa de un maniático. En su tiempo inmóvil, los árboles no cambiaban de hojas, las estrellas estaban fijas, los verbos ir o venir eran el mismo. Francisco Rosas detenía la corriente amorosa que hace y deshace las palabras de los hechos y nos guardaba en su infierno circular. Los Moncada habían querido huir para hallar el ir y venir de las estrellas y de las mareas, el tiempo luminoso que gira alrededor del sol, el espacio donde la distancia está al alcance de la mano. Habían querido escapar al día único y sangriento de Ixtepec, pero Rosas abrió la puerta que nos llevaba a la memoria del pasado y rencoroso los culpó de las sombras inmóviles que él había acumulado sobre nosotros. El general solo sabía de la existencia de una de las calles, y a fuerza de creer en ellas se le volvían irreales y solo las tocaba persiguiendo las sombras que hallaba en las esquinas. Su mundo fijo nos lo cobraba en crímenes. Vine de dormir con la hermana, murmuraron rencorosas las mujeres. ¡Viva Nicolás Moncada! Alguien gritó entre la gente. ¡Viva Nicolás Moncada! Contestaron muchas voces. Francisco Rosas sonrió al escuchar los gritos. Entró el curato y un cordón de soldados rodeó el edificio. Vinieron después más militares con cartapacios y caras preocupadas. ¡Újule! Ahí van los abogados, gritó una voz burlona, y nosotros la coreamos con risas. Los abogados. ¿A quién van a juzgar? Esperamos la respuesta consabida. A los traidores a la patria. ¿Qué traición y qué patria? La patria en esos días llevaba el nombre de calles Obregón. Cada 6 años la patria cambiaba de apellido. Nosotros, los hombres que esperábamos en la plaza, lo sabemos. Y por eso esa mañana los abogados nos dieron tanta risa. Llegaron las mujeres vendiendo chalupitas y aguas frescas. Nosotros comemos antojitos, mientras los gobernantes patriotas nos fusilan. Detrás de los barrotes de una ventana de su hotel, don Pepe Ocampo miraba lo que ocurría en la plaza. Algunos hombres se acercaron a su balcón. Dígale a Isabel que están juzgando a su hermano.
El hotelero los miró con desprecio y siguió buscando con los ojos la fachada lejana del curato. ¿No le importa la suerte de su hermano? Un hombre se agarró de los barrotes de la reja y miró burlonamente al dueño del hotel. ¡Alcahuete! Le gritaron muchas veces. Al oír los gritos ofensivos, don Pepe se metió deprisa y ordenó a sus sirvientes que cerraran las persianas de todos los balcones. El hotel quedó apartado de la algarabia de la calle sin presentar blanco a los gritos. Vamos a subirnos a las ramas de los tamarindos y entrar por el tejado para sacar a Isabel, y que vaya a pedir por la vida de su hermano. Vamos, corearon docenas de voces. ¡Viva Nicolás Moncada! Con la presteza de los gatos, los hombres se treparon los árboles para alcanzar los tejados y entrar a los patios del hotel. Otros trataron de forzar las puertas. Se produjo entonces una algarabia que corrió por todo Ixtepec. De la comandancia militar llegó la orden, que nadie obedeció, de desalojar la plaza. Las puertas del cuartel se abrieron y dieron paso a la caballería. Ante el empuje de los jinetes, la gente se dispersó lanzando gritos. Sobre las piedras quedaron aplastados los sombreros de petate. Entre los cascos de los caballos se enredaron algunos rebozos de mujeres. En el espacio luminoso de una mañana, el proceso del padre Beltrán y sus amigos se convirtió en la causa de Nicolás Moncada. El joven nos hizo olvidar a la iglesia y a los otros enjuiciados. El padre, Joaquín, Juan Cariño, Charito, el doctor y su mujer pasaron a la categoría de las comparsas en la tragedia de la familia Moncada. Los ojos de Ixtepec se fijaron en Nicolás, y sus frases y sus gestos atravesaron milagrosos las paredes del curato y llegaron a la plaza para correr de boca en boca. Sabíamos que el joven rozaba la comida que Francisco Rosa hacía venir del hotel para los procesados, y no aceptaba la ropa limpia que le ofrecían los militares. Por la noche, en una cubeta que le llevaban nuestros guardianes, lavaba su única camisa. ¡Viva Nicolás Moncada! Gritaban mis calles y mis tejados. El grito se multiplicaba ahora, como antes se multiplicaba ¡Viva Cristo Rey! Y llegaban hasta la sala del jurado. Por la noche, acurrucado en su catre de campaña, Nicolás lo escuchaba melancólico mientras buscaba las frases y los gestos que emplearía al día siguiente delante de los jueces. Se sabía que en un callejón cuya sola salida era la muerte. Nos iremos de Ixtepec, nos iremos, habían dicho él y sus hermanos desde niños. Juan era el primero que había encontrado la salida. Cuando se acercó a verlo, estaba tirado boca arriba mirando para siempre a las estrellas. «Camina, hijo de la chingada», oyó que le decía mientras los separaban de su hermano. Miré boca abajo para no llevarme nada de este pueblo que nos ha traicionado. Y no pudo llorar. Asombrado por la fuga de su hermano, ni siquiera advirtió cuando los soldados le ataron las manos a la espalda. Nos iremos de Ixtepec. Los tres habían querido ir para volver después y abrir una corriente de frescura en el pueblo cerrado como un pudriero de cadáveres. Cerraron las rejas de la celda y él se quedó de pie indagando el paradero de Juan. ¿Por qué, Juanito? En un abrir y cerrar de ojos se soltó de su mano y de la mano de Isabel y huyó a otros parajes. Aquí la ilusión se paga con la vida, le dijo la voz de Felipe Hurtado desde la noche que entraba caliente en el sudor de los soldados. Vi llegar el día, y antes de ir a prestar su primera declaración, los guardianes le dijeron que Isabel había dormido con el general Francisco Rosas. Que se muere ahora mismo. La presencia de Rosas le impidió llorar. No veía la cara de Justo Corina haciéndole preguntas. De la sangre de los inocentes brotan fuentes que lavan los pecados de los malos. La voz de Dorotea repetía un cuento de su infancia. En el despacho de Rosas, la voz obtusa de Corona se convertía en palabras sin sentido. Y la fuente de sangre tirada en las piedras de las cruces y la fuente regada en el zaguán, ¿a quién habían purificado? Ni siquiera Isabel, encerrada en el Hotel Jardín. Su ira se convirtió en cansancio y su vida se redujo a un solo día, viejo y harapiento. La traición de su hermana lo lanzaba ese día de escombros y dentro de sus ruinas tenía que actuar como si viviera en los días enteros de sus jueces. Se obligó a ver con frialdad al general y trató de saber lo que había sucedido en su vida y en la de sus hermanos. La tarde que se fueron a Tetela para volver a Ixtepec, unos días después de recoger al padre Beltrán y a don Roque, los tres estaban tristes. Desganados se refugiaron bajo la sombra de Roma y Cartago, y ahí platicaron por última vez. ¿A ti te importa que el cura viva o muera?, preguntó Isabel. No, contestaron ellos. El que debería salvarle es su amigo Rodolfito, para que le siga bendiciendo las tierras que se roba. Los muchachos se echaron a reír de la violencia de su hermana. Tonta, es la puerta de huida. La puerta de huida. Ahora se cerraba brutal en su última celda de la cárcel de Ixtepec. En aquel instante, bajo los árboles de su casa, creyeron que podían volver a romper la maldición de Francisco Rosas, y así se lo dijeron. Luego, pensativos, tiraron piedritas a las filas de hormigas que huían de prisa llevando las hojas robadas de las acacias del jardín. Son ladronas las franciscas. Y aquella última vez los tres se echaron a reír al oír a Nicolás bautizar a las hormigas con el nombre de Francisco Rosas.
¿Crees que salgamos con bien? Preguntó el debajo de la sombra de Cartago. Quítate de Cartago. Vente junto a Roma, gritó Juan cruzando los dedos supersticioso y tocando la corteza del árbol de la Victoria para ahuyentar la mala suerte del árbol de su hermana. Bajo las ramas de Roma hablaron con rencor de Ixtepec y recordaron las palabras y la cara regordeta de doña Elvira. A veces la señal la dan los simples. Si pasa algo malo, Rodolfito hará un negocio, dijeron proféticos. En las noches de la cárcel, la tarde sus palabras le llegaban fragmentadas. Si pasa algo malo. Oyó la frase impregnada de olores y de sensaciones de un pasado remoto. Su pasado no era ya su pasado. El Nicolás que hablaba así era un personaje desprendido, del Nicolás que lo recordaba desde la celda de la cárcel. No había continuidad entre los dos. El otro tenía una vida propia y distinta de la suya. Se había quedado en un espacio separado del espacio del Nicolás que lo recordaba con la precisión impensable de los sueños. Él, como Isabel, tampoco recordaba con exactitud la forma de su casa ni los días que había pasado en ella. Su casa ya solo era un montón de ruinas olvidadas en un pueblo polvoriento sin historia. Su pasado era una celda de Ixtepec y la presencia continua de los centinelas. Recordaba su futuro y su futuro era la muerte en un llano de Ixtepec. La traición de Isabel abolió la muerte milagrosa. Ya no darían el paso es el misterio. ¿Y Juan? Ahora saben que Juan había muerto como iba a morir él, de cuerpo entero, sin Isabel. Eran sus cabellos, sus ojos y sus pelos que morían en un horror inmóvil. Se vería desde adentro, aguzanándose como los cuerpos hinchados de los muertos que encontraban de niños tirados en los llanos de Ixtepec. No había escapado al crimen, no había escapado a la muerte del pueblo. Obstinado trataba de imaginar lo que haría Isabel para encontrarse con ellos en ese futuro tan cercano como la puerta de su celda. No puede quedarse aquí, no puede dejarnos aquí. Iría a los llanos de su infancia infestados de muertos. Nos iremos de Ixtepec, nos iremos. Joven, usted no duerme, le dijo uno de los soldados que la había oído llorar a medianoche. Estás loco, duermo muy bien, exclamó Nicolás fingiendo sorpresa. Su debilidad le parecía imperdonable y se encerró en un orgullo seco. Frente a los jueces trató de ocultar su cansancio y el horror de hallarse tan solo como en la sala que expiaba sus palabras y sus gestos. Sí, señores, soy cristero, y quiero unirme a los alzados de Jalisco. Mi difunto hermano y yo compramos las armas. Sus confesiones nos producían escalofríos. Están juntando las balas para morir. Su decisión irritó a los jueces. Querían justificar su juicio agobiándolo con pruebas. Deseaban que se defendiera para probar su falta y matarlo, como un culpable, pero Nicolás quería morir por su propia mano. Nadie nos instigó. Isabel, Juan y yo planeamos y ejecutamos el plan sin los consejos de nadie por nuestra propia voluntad. Al oír el nombre de Isabel, dicho como si fuera propiedad del acusado, Corona se mordía los labios y se volvió a ver si Francisco Rosa estaba en la sala del juicio. Su ausencia lo tranquilizó. Sé la burla de ellos. Habacuc va a entrar a Ixtepec. Nos dirigimos convencidos de que el ejército que esperábamos entraría una de esas noches para salvarnos. Algunos creían leer en las palabras de Nicolás que la salvación nos vendría de Isabel. La joven no había entrado al hotel a traicionarnos. Estaba allí, como la diosa vengadora de la justicia, esperando el momento propicio. Ya no le griten. Ella está ahí porque allí debe estar. Desde niña fue muy hombrecito. Y veíamos a Francisco Rosas con codicia. Él seguía cruzando la plaza a pie, ignorando a los vecinos que se reunían bajo los tamarindos a dar vivas al hermano de su querida. No asistía al juicio. Se quedaba en un cuarto cercano jugando a los naipes y conversando con algunos de sus ayudantes mientras otros le traían las noticias de lo que sucedía en el jurado. Cuando le repetían que el joven insistía en declararse culpable, interrumpió el juego y se acercaba nerviosamente a la ventana para mirar a los partidarios de Moncada que llenaban la plaza. Parecía muy abatido. La voluntad de los hermanos lo llevaba a un terreno que desconocía. Se sentía incapaz de juzgar a Nicolás y de dormir con su hermana, pero ya era tarde para que pudiera retomar camino. ¿Qué podía hacer? Asustado, entraba muy tarde en la habitación para encontrarse con Isabel. Su traje rojo brillaba bajo sus ojos oscuros al quinqué. Apaga la luz. Su voz se ve deshabilitada. Ya no encontraba las huellas de su pasado. Los Moncada le habían arrebatado a Julia. A oscuras se despojaba de sus botas y dudaba antes de entrar a la cama en donde solo hallaba el miedo de sí misma. Andaba perdida, pisando noches y días desconocidos, guiado por las sombras que le habían echado los hermanos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos pronto con los siguientes capítulos.